Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré la entrega número 9 de Miedo en la Ciudad de México, nuestro especial recopilatorio de más de una hora de duración, con los relatos más aterradores que hemos escuchado en este canal, ocurridos en esta majestuosa pero terrorífica ciudad, desde los sitios más famosos y populares hasta los secretos más misteriosos de las familias que habitan en esta entidad. Antes de comenzar, verifiquen si están suscritos al canal, recuerden tener activada la campanita de notificaciones y por favor dejen su like para que nuestra comunidad siga creciendo cada vez más. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando, así que apaguen las luces o cierren los ojos. Pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este especial que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Adrián y esta noche te escribo para compartir contigo y con toda la comunidad algo que sucede en el zoológico de Chapultepec, de lo que fui testigo, al igual que varios compañeros. Pero es algo que por algún motivo se mantiene en secreto, como si nadie quisiera hablar de ello, o como si no les conviniera que se supiera que algo oscuro y misterioso ocurre en este lugar. Mi experiencia ocurrió en el año de 1991, cuando comencé a trabajar como veterinario en este zoológico. Al principio, como se imaginarán, era un trabajo de ensueño para mí, porque todos los mexicanos sentimos un amor especial por este lugar, debido a que se trata de uno de los sitios más bonitos y simbólicos, no solo de la ciudad, sino de todo el país, y durante mis primeros meses de labores, esta emoción aumentó al conocer y convivir con el personal de este lugar, además de cuidar y querer a los animalitos que había en ese entonces, y sobre todo, disfrutaba mucho los lunes, que es cuando cierra el zoológico, así como los días en los que tenía que trabajar por la noche, debido a que hay varios animales nocturnos que solamente puedes monitorear cuando se desenvuelven en la oscuridad, y de hecho, en varias ocasiones, me tocó amanecer en este lugar, ya fuera por trabajo o por gusto, ya que había ocasiones en las que convenía quedarse a dormir o platicar con los compañeros, en lo que amanecía y el transporte público se volvía a reactivar. Y en una de estas noches, cuando platicaba con algunos compañeros, fue cuando escuché hablar por primera vez sobre los visitantes del zoológico, como en ese entonces solían llamarles. Al principio, cuando escuché este nombre, pensé que se tratarían de historias fantásticas sobre algún fantasma o entidad que supuestamente se aparecía en este sitio, pero conforme fui escuchando estos relatos, cada vez se me hacían más interesantes y misteriosos, ya que según las historias, estos seres solamente se aparecían en el zoológico durante las noches de luna llena, y siempre se podía saber que se aparecerían, porque descendía mucho la temperatura del zoológico, además de que supuestamente se veían luces por todo el lugar, parecidas a las luciérnagas, pero de un tamaño mayor, y con un comportamiento extraño que era difícil de atribuir a un insecto o a un animal. Y la descripción de estos seres que supuestamente se aparecían en estos días era algo que no era familiar para mí en aquel entonces, ya que literalmente fue la primera vez que escuché una descripción similar a los clásicos aliens grises, los cuales se caracterizaban por su tamaño, de no más de 1,5 metros de altura, sus enormes ojos negros, así como su rara piel color gris. Pero lo más extraño de estas historias es que estos seres no parecían aparecerse para espantar o atacar a los cuidadores, sino más bien para interactuar de una forma extraña con los animales del lugar, dejándoles una extraña marca en la piel, de la cual era imposible conocer su función. Pero como dije al inicio, a mí me pareció una historia curiosa, que solamente le agregaba magia a las actividades que tenía en este lugar, además de que en ese entonces no era adepto a las historias de terror,
porque basaba mis experiencias estrictamente en lo que podía ver o tocar, pero una noche de octubre sucedió algo que cambió mi forma de pensar, no solamente respecto a estas historias, sino también respecto a la percepción que tenía del mundo en general. Esa vez me tocó trabajar en el zoológico por la noche, y tal como en ocasiones anteriores, solamente estaba yo en este sitio, acompañado de un par de pasantes, así como de los guardias, quienes solían hacer rondines en toda el área del bosque y del zoológico, por lo que era común que nos quedáramos solos durante varias horas en este lugar, pero debido a que la carga de trabajo solía ser demasiado pesada, esta soledad no la solíamos resentir, de modo que esa noche iba caminando por la zona de los elefantes, rumbo al aviario, que es donde estudiaría el progreso de unas aves que habían enfermado semanas atrás, cuando de pronto comencé a ver varias luces en la oscuridad, justamente cerca de las jaulas donde dormían los elefantes, lo que se me hizo extraño, porque las luces eran más grandes que las de una luciérnaga y tenían un movimiento extraño, como si se comunicaran entre sí, porque después de sobrevolar esta zona del zoológico, se movieron de inmediato hacia otra reserva de animales, y justamente en ese momento, cuando iban volando organizadamente de un lado a otro, una de ellas pasó justo enfrente de mí, y cuando lo hizo, me dio mucho miedo, porque nunca había visto algo así, ya que su composición era circular y metálica, con una extraña luz blanca que salía desde el interior, y como esto sucedió hace más de 30 años, no tenía referencia de algo parecido, ya que incluso en la actualidad, lo más semejante a esto serían los drones, con la diferencia de que las bolas que vi esa vez eran del tamaño y la forma de una naranja, y no tenían alas, hélices u otro mecanismo que les permitiera volar. En ese momento, recuerdo que mi piel se puso helada, lo que pensé que era debido al miedo, pero después de unos segundos, el vaho comenzó a salir de mi boca mientras respiraba rápida y desesperadamente, confirmando con esto que mi frialdad no se debía al miedo, sino a la temperatura que había en el lugar, la cual había descendido tan drásticamente que era completamente irreal. En ese instante, no recuerdo bien si podía pensar claramente, porque mi cuerpo estaba casi paralizado entre el frío y el miedo de ver aquellos objetos que volaban de un lado a otro, como escaneando cada una de las jaulas que había alrededor. Pero cuando pude entrar en razón, me di la vuelta y comencé a caminar lentamente de regreso a la pequeña oficina que teníamos en ese entonces, donde estaban trabajando los dos practicantes que me ayudaban aquella noche. Recuerdo que caminaba lento, como si pensara que así no se percatarían de mi presencia aquellas luces, las cuales claramente representaban una tecnología mayor a la que tenemos incluso en la actualidad, pero por algún motivo, las luces no parecían estar interesadas en mí, solo seguían visitando cada una de las jaulas donde dormían los animales, llegando incluso a despertar a algunos de ellos, los cuales se escuchaban asustados y desesperados a la distancia, pero no había nada que yo pudiera hacer, solo pedir que no les hicieran nada a mis queridos animalitos. Pero justamente cuando estaba cruzando una de las partes más oscuras del zoológico, antes de pasar un pequeño puente que me llevaría a la oficina, a la distancia, unos metros delante de mí, vi caminar a 3 pequeños seres, que de inmediato hicieron que se me volviera a paralizar el cuerpo de la impresión, porque apenas los vi, supe que se trataba de un tipo de vida inteligente, extraña e incómoda de comprender. La altura de aquellos seres rebasaba apenas el metro, con un cuerpo regordete, al parecer desnudo, los cuales se movían encorvadamente entre la oscuridad, con un objeto en la mano cada uno de ellos. Pero lo que en verdad me aterró, y que hasta el momento no puedo olvidar, eran sus horribles ojos, los cuales eran realmente enormes,
y totalmente lejanos a todo lo que conocemos en nuestra realidad. En ese momento en el que los vi, recuerdo haber sentido un tipo de electricidad en todo mi cuerpo, parecida a la sensación que tenemos cuando se nos acalambra una extremidad, así como un pequeño zumbido que escuchaba en mis dos oídos, el cual al principio creí que se debía a un cambio en mi presión arterial, pero después de unos segundos confirmé que no era así, ya que aquel zumbido variaba de intensidad conforme estos seres caminaban, como si su cuerpo emitiera un tipo de vibración. No sé cómo describirles el terror que sentí en aquel momento cuando los vi caminando lentamente en la oscuridad, aparentemente sin percatarse de mi presencia, lo que hizo que me quedara totalmente quieto, casi sin respirar, pidiéndole desesperadamente a Dios que no voltearan hacia la dirección en la que me encontraba. Pero justamente cuando iban pasando a unos metros de mí, uno de ellos volteó y me miró directamente a los ojos. Y cuando lo hizo, sentí una extraña sensación, porque literalmente sentí como si sus ojos, o una parte de su ser, hubiera penetrado directamente en mi alma, y como si de alguna manera este ser pudiera saber todo de mí, con mirarme solamente durante unos cuantos segundos, porque después de este breve encuentro de miradas, el pequeño caminante continuó con su camino, como si al verme hubiera sabido que yo no representaba ningún peligro para ellos. De modo que una vez que los tres pasaron, caminando en la oscuridad y adentrándose en una de las jaulas, lo único que pude hacer fue correr desesperadamente, sin mirar atrás, deseando fervientemente llegar lo más rápido posible a la oficina, donde entré un par de minutos después, totalmente agitado y con el corazón al 100. Esa noche le dije a los practicantes que había tenido un accidente con uno de los animales, para no asustarlos y para no hacer que creyeran que era un loco, consciente de que no había una explicación lógica para lo que acababa de ver. Pero a la tarde siguiente, cuando regresé a trabajar, me reuní con un par de trabajadores del lugar, con los más longevos y con quienes me sentía más en confianza, para contarles todo lo que había pasado la noche anterior. Y después de escucharme, ambos creyeron totalmente en mí, diciéndome que sospechaban que algo así hubiera pasado debido a unas marcas de pasos que habían encontrado en una de las jaulas, así como a unas marcas en los cuerpos de los animales que parecían confirmar la presencia de estos extraños seres. Esa tarde me compartieron toda la información documentada que tenían respecto a lo sucedido, e incluso pude ver por mí mismo la marca que habían hecho en mis animalitos, los cuales parecían no sufrir con ellas, pero con el paso del tiempo solían tener una actividad distinta a la de sus semejantes, llegando a desarrollar una mayor salud e inteligencia que los demás. Después de esa noche, y durante el transcurso de un año, junté toda la información referente a estos visitantes, con fotos y testimonios de lo que ocurría. Pero una tarde, cuando llegué a la oficina, toda la información impresa y digital desapareció, y nadie pudo darme una explicación oficial, atribuyéndolo a un acto delictivo que era totalmente irreal para mí, debido a que estaba consciente que esta información no tenía ese tipo de valor que se suele robar en este tipo de actos. De modo que después de esto, me dediqué a continuar con mis labores, evitando trabajar en las noches de luna llena, porque en ese entonces, y hasta el momento, no sé cuáles eran las verdaderas intenciones de estos seres, y sobre todo, si aquellos que me quitaron esta información eran de este mundo o de una realidad distinta a la que todos conocemos. Si estás disfrutando los relatos, deja tu like. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Joel y esta noche te escribo para contarte una experiencia que viví hace 20 años, cuando trabajaba en uno de los sitios más famosos y concurridos de la ciudad. Todo sucedió en un mes de octubre, cuando obtuve un empleo temporal
para la temporada alta en la central camionera de observatorio, donde mis labores principales serían como ayudante en general, apoyando en las labores tanto de la terminal de la línea para la que trabajaba, como en cada uno de los camiones que llegaban a este lugar. Mis primeros días en este empleo fueron bastante intensos, porque solamente me explicaron lo básico de mis actividades, y el resto las tuve que aprender a la mala, con la experiencia del día a día, y con la premura que implican las fechas de fin de año, donde la central está casi llena, a todas horas del día y de la noche, pero después de estos meses, llega la temporada baja, que fue donde en verdad comencé a conocer este lugar, dándome cuenta que algo muy extraño pasaba ahí. Mi primera experiencia ocurrió una noche de febrero, cuando trabajaba haciendo la limpieza en la sala de espera, ya que cuando caminaba en los pasillos de la central, rumbo a la bodega para ir por unos productos de limpieza, a lo lejos vi caminando a una mujer que de inmediato llamó mi atención, primero por su altura, ya que fácilmente rebasaba los 2 metros, y en segundo, por su extraño vestido color negro, el cual era parecido a un vestido de novia, debido a que incluso llevaba puesto su velo, pero lo raro era su color, el cual parecía más un vestido de luto que uno de celebración. Al principio, cuando la vi a la distancia, incliné la cabeza, debido a que era inminente que me cruzaría con ella, y no buscaba incomodarla, pensando que posiblemente venía o iba a algún sepelio. Pero mientras seguía caminando, y conforme me acercaba a ella, un intenso miedo me invadió, porque literalmente podía sentir a lo lejos la energía de aquella mujer, la cual era de tristeza y al mismo tiempo de mucha ira y coraje. Así que de manera instintiva, levanté nuevamente la cara para ver la distancia a la que tenía a esta mujer, pero cuando lo hice, me percaté que ya no estaba frente a mí, y cuando busqué alrededor, no pude encontrarla por ningún lugar, lo que era completamente imposible, porque a esa hora de la madrugada y en aquel mes, la central estaba semivacía, con solo una puerta de acceso abierta, por lo que aquella mujer no tenía ningún lado a dónde ir ni a dónde esconderse. Esto me dio mucho miedo, porque aunque intentaba convencerme de que se trataba de una ilusión, yo sabía que no era así, porque estaba seguro de haberla visto. Incluso recordaba claramente la forma de su vestido, su altura y su complexión, pero aún así, opté por convencerme de que había sido una equivocación de mi parte, por lo que continué con mi camino, tarareando una canción de salsa en mi mente para intentar olvidar esta situación. De este modo llegué a la bodega, tomé lo que necesitaba y regresé, todavía temeroso por encontrarme nuevamente con aquella mujer, en el mismo tramo donde la había visto la primera ocasión, pero esta vez todo parecía normal en esta parte de la central, lo que hizo que me relajara un poco, pero justamente cuando estaba por llegar a la sala de espera que debía limpiar, justamente en una esquina, en una de las bancas, vi sentada nuevamente a la misma mujer, generando en mí un terror indescriptible, porque no entendía cómo había llegado ahí sin que yo la hubiera visto en el camino, por lo que comencé a temblar y a respirar rápidamente mientras caminaba con precaución, viendo detenidamente a aquella mujer, centrándome específicamente en los detalles que me permitieran identificarla, así como intentando buscar pruebas de que se tratara de una mujer real. Pero lo más extraño es que la mujer sí tenía una sombra. Su vestido parecía ser completamente físico, e incluso su cuerpo hacía un movimiento semejante a una respiración, aunque lo único que no podía comprobar era la forma de su cara, ya que seguía teniendo aquel velo negro tapando su rostro, así como un pequeño sombrero en su cabeza que tapaba casi todo su cabello, el cual estaba peinado con un estilo relamido, como el que usaban algunas mujeres del pasado.
mientras me acercaba a la sala de espera, mantenía mi mirada en aquella mujer, quien solo estaba sentada, mirando hacia el frente, sin percatarse de mi presencia, y al mismo tiempo yo intentaba mirar hacia la taquilla y hacia la zona de abordaje, en busca de algún compañero que me hiciera más amena aquella situación, pero no había nadie alrededor, por lo que seguí caminando, y cuando estuve lo suficientemente cerca de la zona de taquillas, me eché a correr al interior para buscar a alguien a quien le pudiera contar todo lo sucedido, y para mi suerte, atrás de las taquillas, en la zona de descanso, encontré a una compañera tomando una taza de café, quien de inmediato se asustó al ver mi aspecto, diciéndome que estaba muy pálido y preguntándome si estaba bien, pero intentando buscar un segundo testigo de todo lo que estaba pasando, yo solo la tomé de la mano y le dije que me acompañara afuera, que había algo que tenía que ver, pero cuando salimos y cuando miré hacia la sala de espera, pasó la misma situación, porque las sillas estaban completamente solas y no había rastro de aquella mujer. Al ver aquello, entré en un estado de pánico, gritando y golpeando todo lo que tenía alrededor, diciéndole constantemente a mi compañera que yo acababa de ver a aquella mujer. Al no entender nada de lo que pasaba, mi compañera solamente me decía que me calmara, que respirara profundo y le contara todo lo que había pasado, por lo que entré a la zona de descanso junto a ella para tomar un té e intentar relajarme, porque a esta altura de la noche sentía que me estaba volviendo completamente loco. Después de unos minutos, me tranquilicé lo suficiente para contarle con detalle todo lo que había pasado a mi compañera, pero mientras lo hacía, en su cara podía percatarme que ella sabía de lo que le estaba hablando, dándome cuenta cómo cambiaba su semblante conforme le contaba los detalles de aquella extraña mujer, de modo que cuando terminé de narrarle lo sucedido, ella me dijo: «No friegues, Joel, viste a la muerte. Hay que avisarle a los compañeros, porque seguro a alguien se le va a subir». Cuando dijo eso, mi compañera estaba temblando y totalmente aterrada, me pidió que la acompañara rumbo a la zona de abordaje, donde estaba a punto de salir un camión. Pero justo cuando llegamos, nos percatamos que la unidad ya estaba haciendo sus maniobras de salida, y justamente cuando dio la última vuelta para circular rumbo a la puerta de salida, en una de las ventanas vi a esa misma mujer mirando en dirección hacia donde estábamos. «Mira, es ella», le dije a mi compañera mientras señalaba la ventana en cuestión, lo que provocó que mi compañera gritara del terror, diciendo que era ella, que era la muerte, o la mujer de negro, como se le solía decir en la central. Después de esto, fui con mi compañera hasta la sala de control de nuestra línea, donde le contó lo sucedido al supervisor, percatándome de inmediato que esta misteriosa mujer era más conocida de lo que podría imaginar, porque el jefe le llamó de inmediato por radio al chofer, diciéndole lo siguiente: «¿Cómo vas, compañero? Quiero que estés tranquilo con lo que te voy a decir. Se te acaba de subir la mujer de negro. No te alteres, por favor. Recuerda el protocolo y haz lo que tengas que hacer. Reza, por favor, y márcame cuando lo hayas hecho. Que Dios te acompañe». Y después de eso colgó, aparentemente afectado por todo lo que estaba pasando. En ese momento no sabía qué era lo que tenía que hacer, por lo que solamente me quedé callado, suspirando en todo momento, negando en mi interior que todo esto estuviera sucediendo. Pero al ver mi estado de alteración, mi compañera me dijo que me calmara y que la acompañara nuevamente a la zona de descanso para seguir tomando té. Una vez que estuvimos ahí, me dijo que solo rezara en mi interior para intentar ayudar al compañero chofer y que si él hacía lo que tenía que hacer, todo estaría bien.
de manera que confundido con todo aquello, le pregunté a qué se refería y si en verdad él estaría bien, a lo que me respondió: esto pasa más seguido de lo que crees. Esta mujer se suele aparecer en esta central casi desde que se construyó, y cuando se sube a un camión, los choferes tienen que bajarla justamente en el kilómetro 33, aunque tienen que conducir tranquilos antes de llegar a este lugar, porque esta mujer hará que el chofer vea cosas en el camino y que se distraiga de alguna u otra forma para que el camión choque o tenga un accidente. No siempre la han podido bajar, pero con el paso del tiempo ya saben todo lo que puede hacer, así que si se mantiene tranquilo el compañero, no debe tener problemas en bajarla. Y ante mi pregunta de cómo lo hacen para bajar a un ser que no es real, me dijo: simplemente se detienen en este kilómetro y abren la puerta, y cuando sienten un aire frío, como si alguien hubiera pasado a un lado de ellos, la cierran, le dan gracias a Dios y siguen con su camino. Después de esto, la forma de asegurarse que la bajaron es ver por el retrovisor, donde siempre suelen verla, parada a un lado de la carretera. Cuando me dijo todo esto, parecía demasiado irreal, pese a que yo había visto a esta mujer con mis propios ojos. Pero un día después de esto, cuando el chofer regresó con vida gracias a Dios, me contó lo mismo que me había dicho mi compañera la noche anterior. Y con el paso del tiempo, en los 10 años que trabajé en este lugar, me di cuenta que esta leyenda era completamente real y que la mayoría de los choferes sabían de ella y casi siempre lograban bajarla en el mismo tramo del camino. Pero lamentablemente, también hubo otros casos que terminaron en accidente, y en la mayoría de ellos, siempre se suele culpar a la misteriosa mujer de negro que se aparece en esta central. Si estás disfrutando los relatos, deja tu like. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Minerva, y antes que nada, quiero felicitarte por tu canal, porque aquí he escuchado historias que no había oído en ningún otro lugar, además de que tienes un estilo muy característico que me gusta escuchar cuando realizo mis actividades diarias. Y debido a que sentí esta afinidad por tu canal, me atreví a contarte un relato que durante muchos años había mantenido en secreto, pero después de escuchar las historias de tu canal sobre lo que ocurre en la Basílica de Guadalupe, sentí la necesidad de escribirte y de compartir contigo y con toda la comunidad lo que me sucedió justamente en este mismo lugar. Todo ocurrió en el 2003, cuando mi esposo y yo planeamos juntos nuestra primera visita a la Ciudad de México como una pequeña familia, pues en ese entonces hacía apenas un año de que habíamos tenido a nuestro primer bebé y queríamos llevarlo a la basílica para presentárselo y encargárselo a la Virgencita de Guadalupe. Nuestro plan era estar 3 días en la ciudad. En el primer día queríamos visitar este santuario, pues en los 2 restantes ya habíamos contratado un pequeño tour para que nos llevara a los principales sitios de interés de la ciudad. Sin embargo, el camión en el que veníamos tuvo un contratiempo, descomponiéndose a mitad de la carretera, por lo que tuvo que pedir que enviaran otra unidad, la cual tardó más de 3 horas en llegar, en una experiencia que fue demasiado desesperante, porque 1 hora después de haber cambiado de camión, ocurrió un accidente en la autopista que provocó un embotellamiento de un par de horas más. Esto significó un gran problema para nuestros planes, porque sabía que llegaríamos más tarde de lo pensado a la ciudad, pese a que sí habíamos considerado un tiempo de colchón por si ocurría alguna situación fuera de nuestras manos, obviamente jamás pensando en todo lo que pasó. Aún así, cuando llegamos a la ciudad, mi esposo y yo decidimos tomar un taxi para ir directo a la basílica, en lugar de irnos primero al hotel. Y tal como si la vida nos estuviera diciendo algo, nuestra experiencia en el taxi también fue tortuosa,
porque el chofer se encontró con 2 manifestaciones en el camino, y después de ello se le ponchó una llanta, de modo que comenzamos a caminar en los alrededores de la basílica cerca de las 8 de la noche, confiados en que todavía tendríamos tiempo, pues habíamos visto que el horario de servicio de este recinto era hasta las 9 de la noche, pero para reafirmar nuestra mala suerte, aquel día se estaban realizando trabajos de mantenimiento en la basílica, reduciendo su horario de atención hasta las 7 de la tarde. Cuando vimos la puerta cerrada, no pude hacer otra cosa más que llorar, un poco por no haber llegado a tiempo y no poder cumplir con nuestra visita a la Virgencita, pero por el otro lado, lloraba de frustración porque nada se nos había dado en aquel día y comenzaba a pensar que algo malo estaba pasando con nosotros y que quizá ni siquiera debimos haber hecho aquel viaje a la ciudad. Pero justamente cuando íbamos caminando rumbo a la calzada de Guadalupe, en busca de algún lugar para cenar y después irnos a nuestro hotel, a la distancia vimos que venía caminando una monja en dirección hacia nosotros. Esto obviamente no se me hizo extraño, considerando que estábamos cerca de un recinto santo, pero mientras aquella mujer se acercaba, despertaba demasiado mi curiosidad, porque no sé cómo explicarlo, pero su rostro era demasiado parecido a cómo podría lucir la Virgen de Guadalupe si la viéramos como una persona real. De hecho, supuse que mi mirada había sido demasiado obvia, porque cuando aquella mujer caminaba justo enfrente de nosotros, me volteó a ver directamente a los ojos y me dijo: «Buenas noches, que Dios la bendiga», lo que respondí de inmediato con el mismo saludo, un tanto apenada por la situación, pero quizá percatándose de ello, la monja se detuvo y nos preguntó: «¿Vinieron a visitar a la morenita?», a lo que contesté afirmativamente, contándole de forma breve que habíamos llegado tarde al recinto y que habíamos tenido problemas en la carretera, y la monja, de forma sumamente amorosa, tomó mi mejilla y me tranquilizó, diciéndome que había muchos caminos para llegar con la Virgen, lo que me reconfortó, provocando que salieran algunas lágrimas de mis ojos. Todo esto mientras veía incómodo a mi marido y hasta cierta parte molesto, pero sabía que prefería no interferir al ver mi conexión con aquella mujer. Después de esto, la monja, con aquella apariencia casi idéntica a la guadalupana, nos pidió que la acompañáramos a una de las bancas para darnos un regalo, por lo que la tomé de la mano y caminé junto a ella, mientras mi esposo cargaba a nuestro bebé, cada vez más molesto e incómodo con la situación. Una vez que llegamos a las bancas, me senté junto a esta mujer y después me dijo: «Yo soy ella, Minerva, soy tu madre, ¿no ves que estoy sentada junto a ti?». Al escuchar aquellas palabras, sentí una fuerte emoción y me solté a llorar desconsoladamente, porque aquellas palabras confirmaban lo que había pensado desde el primer momento en que la vi, de modo que sin saber cómo reaccionar, solamente le agradecí por presentarse ante mí, diciéndole que éramos creyentes en ella y que habíamos hecho todo lo posible por irla a ver, lo que hizo sonreír a la monja, diciéndome que todo estaría bien, y mientras acariciaba mi cabello, me dijo: «¿Trajiste a tu bebé para dármelo? Anda, ponlo en mis brazos». Oír esta frase fue como una cubetada de agua helada para mí, porque en mi mente sabía que había ido con la finalidad de presentarle a mi bebé a la Virgen, pero no para dárselo, tal como dijo aquella monja, además de que el tono de voz con el que dijo esa frase fue distinto al que le había escuchado hasta ese momento, de modo que al ver mi confusión, la monja insistió: «Pon a tu bebé en mis manos, Minerva, ¿o no confías en mí, que soy tu madre?». Y puso sus manos estiradas frente a mí,
esperando que le diera a mi bebé, y justo en ese momento, cuando puse atención en sus manos, sentí un fuerte escalofrío al ver que su piel estaba completamente arrugada y sus uñas eran largas, sucias y descuidadas, como si fueran un tipo de garras. Y tras levantar mi cabeza y mirarla directamente a la cara, sentí que me moría del miedo al ver que su rostro era horrible, con pelos en su cara, una nariz larga y delgada, ojos feos y saltones, y una barbilla sumamente prolongada, difícil de ver en una mujer real. Al ver aquello grité y le solté un golpe en sus manos, diciéndole que se alejara de mí y que no le iba a dar a mi bebé, y mi esposo me ayudó a levantarme y comenzamos a huir de aquella mujer, caminando lo más rápido que podíamos, porque nos era imposible correr cargando las maletas y al bebé. Y mientras nos alejábamos de ella, solo pude ver de reojo que la monja se levantó y se comenzó a reír. Pero no lo hacía como se ríen las brujas en las caricaturas o series de televisión, sino más bien con una risa gruesa, parecida a la de un hombre, aunque esa cosa que se presentó ante nosotros, con la imagen de una monja, no tenía nada de humanidad. Esa noche, tomamos el primer taxi, que se detuvo al hacerle la parada, y le pedimos que nos llevara al hotel, totalmente asustados y muertos del miedo. Aunque mi esposo también parecía molesto y quizá enojado conmigo, lo cual seguía sin entender, pero cuando llegamos al hotel y cuando dormimos al bebé, me contó todo lo que él vio. Me dijo que desde el principio, él vio a la monja como una mujer anciana, con una mirada abusiva y de maldad, y que se confundió cuando comencé a interactuar con ella, mirándola con ternura y amor, pensando que posiblemente solo estaba siendo amable y que me alejaría de ella para continuar con nuestro camino, que por eso él intentaba decirme que nos fuéramos y que había algo extraño en aquella mujer. Pero de acuerdo a sus propias palabras, yo parecía estar fuera de mí, viendo a esa monja con admiración mientras no paraba de llorar, de modo que él solo se mantuvo a la distancia, intentando darme señales para regresar en mí, mientras mantenía su atención en nuestro bebé, temiendo que se tratara de algún truco para robárselo, pero al mismo tiempo intentaba poner atención en todo lo que me decía aquella extraña monja, siendo testigo de las palabras que me dijo cuando pedía que le diera a nuestro bebé y también cuando cambió la imagen de su cuerpo justamente frente a nosotros, pues para él la monja pasó de ser una anciana amargada y malhumorada a un tipo de monstruo, como él mismo la describió. Yo me sentía apenada con él, con todo lo sucedido, contándole detalladamente lo que vi, sumamente confundida, porque no entendía cómo habíamos visto dos cosas distintas y cómo aquella horrible monja había tomado la imagen de la Virgen de Guadalupe para engañarme y manipularme utilizando mi fe. Esa noche platicamos mucho sobre lo que debíamos hacer, porque por un lado yo no quería regresar, aterrada con lo que había pasado y pensando que quizá todo había sido una señal para que no fuera a ver a la Virgen, pero mi esposo pensaba al revés, diciéndome que posiblemente todo había sido el plan de algún tipo de demonio o ser de la oscuridad para atacar nuestra voluntad y evitar que llegáramos a la casa de la Virgencita. Pero esa misma noche, cuando ya nos habíamos dormido, sucedió algo que nos confirmó que era lo que teníamos que hacer. Porque a altas horas de la madrugada, cuando estábamos durmiendo perdidamente por el cansancio del día, escuchamos un fuerte ruido, como si algo hubiera golpeado nuestra ventana. Y al abrir los ojos, mi miedo aumentó al ver que la ventana estaba abierta y las cortinas colgaban hacia el exterior,
como si alguien se hubiera metido a través de ella, lo que hizo que volteara a ver a mi bebé, y cuando lo hice, tanto mi esposo como yo vimos a aquella horrible monja, con su forma real, parada junto a la cuna de nuestro bebé. Esos fueron los segundos más horribles de toda mi vida, porque en mi interior creía que aquella mujer en verdad había entrado a nuestro cuarto para llevarse a nuestro bebé, pero mi esposo se levantó de inmediato y prendió la luz, y como si se tratara de una ilusión, la demoníaca monja desapareció justamente frente a nosotros. Sobra decir que esa noche ya no dormimos, cuidando el sueño de nuestro bebé, y al día siguiente fuimos a ver a la Virgencita para pedirle protección por todo lo que habíamos vivido. Después de esto, nunca volvimos a ver a esta extraña monja, aunque hasta la actualidad, más de 20 años después, sigo teniendo varias dudas que no me dejan dormir, preguntándome por qué nos tuvo que pasar eso a nosotros y por qué esa cosa se quería llevar a nuestro bebé, y sobre todo, cómo puede existir tanta maldad en los alrededores de este recinto. Y quizá nunca responda a estas dudas, pero lo único que pude concluir y lo que le da sentido a mi vida hasta este momento es que nuestra fe y nuestra voluntad nunca cedió, sobre todo cuando el mal nos puso a prueba para tentarnos y hacernos dudar de nuestras propias creencias y sentimientos hacia la Virgen de Guadalupe. Si estás disfrutando los relatos, deja tu like. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Eduardo y soy seguidor de tu canal desde hace mucho tiempo, pero hasta ahorita me animé a contarte una experiencia que viví hace unos 8 años aproximadamente, cuando trabajaba en el centro histórico de la Ciudad de México, específicamente en la Plaza de Santo Domingo. En el caso de los capitalinos, estoy seguro que ya conocen a la perfección este lugar, porque es uno de los más populares de la ciudad, donde todos hemos acudido en alguna parte de nuestras vidas para mandar a hacer unas tarjetas de presentación o invitaciones para una fiesta, e incluso para buscar otro tipo de documentos que prefiero no mencionar en este momento, pero en mi caso, yo trabajaba en el primer rubro que mencioné, ayudando a un señor de la tercera edad, quien había trabajado casi durante toda su vida en este sitio y con quien era un placer colaborar, ya que en los ratos libres o tranquilos que solíamos tener, me contaba sobre el pasado de este lugar, narrándome una realidad que para mí era muy difícil de imaginar, ya que de acuerdo a sus propias palabras, el centro había cambiado mucho en los últimos 60 o 70 años, de modo que él todavía pudo ver algunos canales de chinampas, así como varios vestigios de una vida pasada, pero en esas ocasiones también me contaba varias leyendas que se narraban en el México antiguo y que según él todavía seguían vigentes, pero que a veces no nos dábamos cuenta para verlas con claridad, ya que en su entendimiento las apariciones de fantasmas o seres sobrenaturales ocurren como cualquier fenómeno de la naturaleza, de modo que solamente pueden ser apreciadas en su máximo esplendor cuando estás en silencio y cuando pones la suficiente atención para ver. Por ejemplo, mi patrón en varias ocasiones se quedaba con la mirada perdida en alguna parte del local o de la bodega y de repente decía: «Mira, ahí va un duende», pero cuando volteaba yo nunca pude ver nada, a excepción de una vez en la que estoy seguro que vi una pequeña silueta corriendo para esconderse detrás de una caja, y aunque su tamaño y forma eran humanoides, yo siempre había creído que era una rata de las muchas que hay en esta zona de la ciudad. Pero los días más especiales para él eran aquellas tardes o noches de lluvia, ya que siempre decía que en ese momento era cuando se podía escuchar y en algunos casos ver a la famosa Llorona. Pero en este caso en específico, yo nunca le creí,
porque hasta ese momento este ser era una aparición inventada para asustar a los niños, ya que en mi caso en específico fue durante la primaria y secundaria donde más escuché hablar sobre este ser, con relatos irreales sobre sus supuestas apariciones. Pero para mi jefe, este tema era muy delicado y de mucho respeto, porque siempre que llovía durante varias horas, me mandaba por una veladora para ahuyentar a la Llorona, ya que de acuerdo a sus creencias, este ser se podía aparecer frente a aquellos que no tienen fe para darles un tipo de lección, y el símbolo de la veladora encendida en una ventana supuestamente era una señal para que la Llorona no se apareciera, ya fuera dentro de tu domicilio o local o cerca de ahí, de modo que cada vez que llovía, religiosamente iba por la veladora y él la encendía, realizando una pequeña oración, dedicándosela a Dios, así como a esta mujer que fue condenada a vagar por el mundo para pagar por su pecado. Pero hubo un periodo de tiempo en el que mi patrón se enfermó y le impidió seguir yendo al local, dejando todo en mis manos, debido a que ya me había ganado su respeto y confianza. Pero bastaron unos cuantos días para percatarme de la enorme responsabilidad y trabajo que se requería para ser el responsable de todos los procesos, por lo que era común que yo llegara temprano por la madrugada y que cerrara bastante tarde, intentando tener todo en orden, tal como él lo solía tener. De modo que un día de mayo me tocó llegar muy temprano al local, debido a que se acercaba una fecha de venta alta, pero lo que complicaba toda la situación de aquel día era que estábamos pasando por una fuerte temporada de lluvia en toda la ciudad, por lo que tenía miedo de no tener las ventas esperadas. Y esa mañana en particular, recuerdo haber visto el centro histórico casi inundado e invadido por una extraña nubosidad, perfecta para grabar una película de terror, porque el frío y la humedad también eran demasiado fuertes, al grado de que incluso era difícil respirar. Y en este entorno, y con mi preocupación, me dio un poco de nostalgia aquella situación, ya que en ese momento extrañé más a mi patrón, con quien me solía sentar a tomar un café caliente mientras disfrutábamos de un rico pan. Pero en esta ocasión yo estaba solo y desde que llegué no me dio tiempo de descansar, preparando todo para un día de ventas. Pero ese día la lluvia nunca paró y después de las 5 de la tarde se soltó uno de los aguaceros más fuertes que me ha tocado presenciar, llegando incluso a meterse agua en nuestra bodega, lo que representaba un grave peligro para un negocio que se basa en el papel. De modo que ese día ya pasaban de las 9 de la noche, cuando yo no terminaba de tener todo en orden, con las fugas de agua incluidas, cuando de pronto, directamente en mi oído, escuché la voz de una mujer, como si estuviera a unos cuantos metros de distancia de mí, la cual parecía susurrar algo sumamente triste, como un tipo de lamento. Por lo que de inmediato me asusté, pensando que una de las compañeras de los locales cercanos había tenido un problema. Pero apenas pasaron unos cuantos segundos, cuando me acordé que en ese momento yo estaba completamente solo, debido a que los dueños y los encargados de los locales cercanos cerraron temprano por el clima y la falta de clientes. Pero de todos modos me asomé al exterior, poniendo atención en todas las calles y locales cercanos, pero solamente vi a unas cuantas personas corriendo y caminando rápidamente con sus paraguas en dirección hacia el metro, por lo que no le di mayor importancia a aquel acontecimiento y seguí con mis pendientes, los cuales me mantuvieron ocupado durante un par de horas más, y apenas vi que ya pasaban de las 11 de la noche, comencé a preparar todo para cerrar el local e irme corriendo para tomar un camión, pero justamente en ese momento volví a escuchar la misma voz femenina de la vez anterior, pero esta vez provenía claramente de la calle,
y el volumen era más fuerte que la última vez, así como el lamento, el cual ya no era un susurro, sino un ligero grito, como si aquella mujer se quisiera contener. Así que dejé todo a un lado y salí rápidamente, pensando que alguien necesitaba ayuda. Pero nuevamente, cuando me asomé, no había nadie, solamente la fuerte lluvia que seguía cayendo en la ciudad. Pero justamente cuando me iba a meter al local para cerrar todo e irme a mi casa, aquel grito subió de volumen, con un tono espectral, helando mi piel casi al instante y haciendo que todo mi cuerpo temblara sin parar, porque simplemente era imposible que un ser humano pudiera emitir tal lamento, cuya duración y volumen eran simplemente bestiales. Lo que hizo que volviera a asomarme al exterior, y fue en ese momento cuando vi a una mujer cuya mera apariencia era simplemente irreal, porque aquella lluvia seguía cayendo de forma torrencial y la menuda mujer solamente estaba parada cerca de la fuente de la corregidora, totalmente descalza, portando un delgado vestido blanco, con la mirada hacia abajo y con una posición corporal que demostraba que estaba llorando y sufriendo demasiado. En ese momento, todavía pensaba que podía tratarse de una persona real, porque su apariencia era totalmente física, pero después de unos cuantos segundos, aquella mujer levantó lentamente su cabeza, lo que me permitió ver su rostro, el cual claramente no pertenecía a este mundo, porque su piel era totalmente pálida y la expresión de sus ojos y de su boca eran realmente aterradores, lo que hizo que mi cuerpo temblara sin parar, porque justo en ese momento la mujer comenzó a caminar en dirección hacia el local en el que yo me encontraba, creando un extraño efecto en el sonido de su lamento, porque mientras más se acercaba, el grito iba perdiendo fuerza, como si se alejara, tal como lo dicta la tradición, pero verlo en vivo es algo totalmente irreal y terrorífico. En ese momento, lo único que se me ocurrió hacer fue meterme y cerrar el local para después comenzar a rezarle a una virgencita que tenemos en el interior, llorando de miedo, porque aunque no la veía, sabía que aquella mujer seguía acercándose al lugar en donde yo me encontraba, por lo que mi rezo lo comencé a hacer gritando cada vez más fuerte para intentar callar el miedo que sentía en mi interior. Así pasaron unos cuantos minutos, en los cuales aquel lamento desapareció para perderse a la distancia y mezclarse con la tormenta que seguía cayendo en la ciudad. Esa noche me quedé durante una hora hincado y rezándole a la Virgen para que me protegiera al salir, y gracias a Dios, así fue, porque cuando salí, la ciudad tenía su actividad nocturna normal, con una ligera lluvia que aún seguía cayendo, por lo que me fui caminando hasta Eje Central, donde tomé un taxi que me llevó a mi casa, debido a que ya era demasiado noche para tomar el transporte público. Después de este acontecimiento, tuve la oportunidad de contarle mi experiencia a mi patrón, quien todavía regresó a trabajar, regañándome por no haber encendido una veladora aquella noche y por mi falta de fe, pero me dijo que también mi fe desesperada fue la que me salvó de ver de cerca a esta mujer, ya que según mi patrón, esto es lo peor que te puede pasar, ya que hasta el momento él no ha sabido de nadie que haya podido ver directamente a los ojos de la Llorona y que haya vivido para poderlo contar. Si estás disfrutando los relatos, deja tu like. El abuelo sigue aquí. Buenas noches. Te escribo una vez más para contarte una historia paranormal que esta vez ocurrió en mi casa, la cual deseo que sea de forma anónima, como en las ocasiones anteriores.
Para iniciar, tengo que remontarme al 28 de diciembre del 2021, que fue la fecha en la que mi abuelo paterno partió de este mundo. Sin embargo, nosotros no nos enteramos de esto, sino hasta el mes de enero del 2022. El motivo de esto es porque mi padre tiempo atrás tuvo muchos problemas con sus hermanas, lo cual lo llevó a que también se distanciara de mi abuelo, y debido a esto, ellas no tuvieron la atención de avisarle a mi papá sobre esta muerte, de modo que mi padre se terminó enterando de este suceso a través de una publicación de redes sociales de parte de una de sus primas, lo que provocó una nueva pelea con sus hermanas y él, pues ha llorado mucho porque tiene bastante dolor al no poder haberse despedido de su padre. Pero el tiempo pasó y el pasado 24 de diciembre de este año, por la tarde-noche, tomé una herramienta de una camioneta que precisamente mi abuelo me dejó de herencia, y entre estas cosas había un desarmador que iba a usar para desatornillar una pequeña villa navideña, por lo que dejé el desarmador en el comedor para ir a buscar dicho adorno, pero cuando regresé a mi zona de trabajo, el desarmador ya no estaba, así que le pregunté a mis padres si lo habían tomado, pero me dijeron que no, y por más que lo busqué no lo encontré, así que restándole importancia a lo sucedido, tomé otra herramienta y continué con mi trabajo. Esa misma noche, cenamos y celebramos la Nochebuena, para después irnos a dormir, y en la madrugada escuché que mi perro empezó a ladrar y salió corriendo hacia la sala, que es donde mi papá duerme, así que me levanté para traerlo de regreso, y cuando iba caminando a esta zona de la casa, escuché que mi padre estaba llorando, lo que me hizo pensar que se había despertado y que al ser Navidad había recordado a mi abuelo, de modo que no quise acercarme para respetar su dolor, regresándome a mi cama para dormir. Ya en la mañana siguiente, del 25 de diciembre, me paré a desearles feliz Navidad a mi mamá y a mi abuela, y cuando me acerqué a mi padre, vi en la mesa aquel desarmador que había perdido la noche anterior, por lo que le pregunté de inmediato en dónde lo había encontrado, a lo que me respondió que había amanecido ahí, así que a modo de hacer una pequeña broma, le pregunté si ya espantaban en la casa, lo que hizo que se pusiera serio, para después decirme, notablemente conmovido, que su padre había venido a verlo, y cuando le pedí que me contara qué era lo que había pasado, me dijo que por la noche sintió un movimiento en su pierna, y cuando despertó, lo vio muy claramente, parado frente a él, y después de mirarlo durante unos segundos, su padre le preguntó cómo estaba, a lo que mi papá le respondió que estaba bien, y que lo extrañaba mucho, todavía con sentimiento, de lo que había pasado años atrás, pero su padre le contestó que él estaba bien, que no se preocupara por él, y que cuidara de mí y de su familia, que él también estaba cuidándonos desde el lugar donde estaba. Y después de esto, se desvaneció, de modo que cuando se despertó para tomar un poco de agua, vio aquel desarmador en la mesa como una prueba física de lo que acababa de ver. Debido a esta situación, mi padre le organizó una misa en su aniversario luctuoso para ayudarlo a descansar donde quiera que esté y para agradecerle la visita de aquella noche de Navidad. Toby quiere ir al parque. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Regina y esta noche te escribo para contarte un evento paranormal que me sucedió, el cual no es de terror, pero sí nos confirma que hay vida en el más allá. Todo sucedió el año pasado, cuando mi perrito dejó de existir en esta realidad. Como muchos de ustedes sabrán, este es un suceso difícil de superar, debido a que los perritos se convierten en parte importante de nuestras familias, y en mi caso, literalmente, era el único familiar que vivía conmigo, debido a que toda mi familia es originaria de Veracruz,
y yo llevo 6 años viviendo en la Ciudad de México. Para superar este hecho, fui a terapia y tuve el apoyo de mis familiares y amigos, pero justamente un mes después de su partida, comenzó a suceder algo que no podía comprender, ya que justamente a las 7 de la noche, cuando era la hora del paseo vespertino de Toby, comencé a escuchar exactamente el sonido que solía hacer él cuando rascaba la puerta con sus 2 pequeñas patitas delanteras, lo que me hizo levantarme para revisar esta zona del departamento, buscando el origen de aquel sonido, pero cuando lo hice, me quedé totalmente helada y mis lágrimas comenzaron a salir sin control, ya que sin explicación alguna, la correa de Toby estaba ahí, junto a la puerta, cuando yo la tenía colgada en otra habitación, donde pensaba guardarla hasta que la pudiera enmarcar para tenerla de recuerdo. En ese momento, comencé a hablarle en voz baja a Toby, consciente de que me estaba escuchando, donde quiera que pudiera estar, diciéndole que lo extrañaba mucho, pero que yo estaría bien, y después de esto, el sonido de la puerta se desvaneció. En los días siguientes, aquel ruido no se volvió a escuchar, y yo seguí con mi vida normal, pero justamente una semana después, a la misma hora, todo esto volvió a suceder, pero en esta ocasión, cuando levanté la correa del piso, tuve un sentimiento bonito en mi corazón, y después pensé que quizá él quería que saliera al parque, tal como lo hacía cuando estaba conmigo en este mundo. Así que conmovida con todo esto, salí al parque, llevando la correa de Toby en el bolsillo de mi chamarra, recordando los paseos que hacíamos cuando él estaba conmigo, y de este modo seguí haciendo lo mismo cada semana cuando escucho aquel sonido en la puerta. Pero justamente la semana pasada sucedió algo que me confirmó que en efecto Toby sigue conmigo y que busca mi felicidad, porque esa tarde, cuando caminaba por el parque, a un lado de la pista de grava para correr, escuché el llanto de un pequeño perrito, y cuando busqué con detenimiento, vi que provenía de una pequeña caja sucia que tenía varios hoyos en la parte superior, y cuando me acerqué y la abrí, me di cuenta que había un pequeño perrito en el interior, igual de raza mestiza como Toby y sumamente parecido a él. Creo que no es necesario contarles qué fue lo que hice aquella noche, pero les digo que Milo, hijo espiritual de Toby, está ahora junto a mí mientras les escribo este correo, confirmándoles también que después de este suceso dejé de escuchar aquel sonido en la puerta, como si de esta manera Toby me estuviera diciendo que ahora ya descansa en paz, tranquilo, de que tengo otro pequeño compañero en mi vida. El secreto de la abuela. Buenas noches, Dan. Por los motivos que a continuación escucharán, prefiero mantener mi historia como anónima, debido a que se trata de una historia familiar que tiene datos sensibles. Y por este mismo motivo, intentaré ser breve para evitar dar un dato de más. Todo sucedió varios años atrás, cuando visité la casa de mis abuelos. Estas visitas las solía hacer de forma periódica para pasar un fin de semana completo junto a ellos y darles la atención que requieren las personas de su edad. Ellos vivían en una casa grande, para ser solamente 2 habitantes, por lo que en esta casa había 2 habitaciones disponibles más, una en la que me quedaba yo y la habitación de los tiliches, como solían llamarle, y donde tenía prohibido entrar, porque me decían que en el interior había una plaga de insectos que no habían podido controlar. Pero durante esta última visita, cuando dormía, me levanté por la madrugada, escuchando una voz en mi oído, y cuando abrí los ojos, frente a mí, estaba parada una mujer de unos 20 años de edad, pero claramente vestida de forma recatada y antigua. La mujer
Tenía un rostro triste, pero aún así esbozó una tierna sonrisa que de inmediato me hizo saber que no se trataba de algún ser oscuro que me quisiera hacer mal. Después de esta primera conexión visual, la mujer, quien tenía un cuerpo semitransparente, atravesó la sala de mi cuarto, despertando en mí la necesidad de levantarme y seguirla, consciente de que me quería llevar hacia un lugar. Y cuando lo hice, la vi parada en el pasillo, apuntando con su mano derecha hacia el cuarto prohibido al que no podía entrar, y después simplemente desapareció justamente enfrente de mí. Confundida con todo esto, caminé lentamente hacia dicha habitación, procurando no hacer ruido, y cuando llegué, debajo de la puerta, vi tirado un brazalete que de inmediato tomé. Al regresar a mi cuarto, me senté frente al tocador y lo miré con detenimiento, percatándome que se trataba de una hermosa pieza, elaborada delicadamente a mano, por lo que incluso me la puse para ver cómo me quedaba. Después de esto me fui a dormir, emocionada con contarle todo lo sucedido a mis abuelos al día siguiente, y en especial a la abuela, quien gustaba de las historias de terror e historias paranormales. Pero esa noche, cuando dormía, tuve un extraño sueño que aún recuerdo con claridad. En él, me encontraba en aquella misma casa, pero claramente en una época anterior, y esta vez, tal como si yo fuera un fantasma, la podía recorrer, viendo los detalles de dicha residencia, que ahora lucían distintos y llenos de vida. En el sueño, escuché hablar a mi abuelo con una mujer. Se escuchaban muy felices, lo que despertó mi curiosidad, haciendo que caminara en dirección a la cocina, de donde provenían sus voces. Y cuando llegué, ahí estaba mi abuelo, sentado en la mesa, frente a aquella misma mujer que se había presentado ante mí. Yo no entendía lo que estaba pasando e incluso me molesté y me dio coraje, pensando que posiblemente estaba viendo un desliz de mi abuelo con otra mujer. Pero justamente cuando tuve este sentimiento, una voz retumbó en mi mente, repitiendo aquella misma frase: «Ella no es tu abuela, ella no es tu abuela, ella no es tu abuela». Esto me hizo despertar, totalmente enojada y confundida, pero por algún motivo no quise contarle nada a mis abuelos, y la semana siguiente, cuando regresé a mi casa, le conté todo a mi mamá, quien también desconocía todo lo que le describí, tanto de la aparición como de aquel extraño sueño. Después de este suceso, llegó un tiempo difícil, en el que mi abuelo dejó esta realidad, pero lo que pasó después fue algo que no pudimos imaginar, ya que al ir a la casa, nos percatamos que la abuela había huido, sin dejar rastro alguno de ella. Esto hizo que le pidiera a mi madre y a mi tío que entraran al cuarto de los tiliches, impulsada por lo que había pasado semanas atrás. Y cuando entramos para buscar alguna pista de lo sucedido, vimos algo que nos dejó enojados y con un sabor amargo para el resto de nuestras vidas, ya que sin entrar en detalles, descubrimos que aquella mujer que vivía con mi abuelo había usurpado el lugar de nuestra verdadera abuela días después del nacimiento de mi mamá y de su hermano. El modus operandi de aquella mujer fue complejo, tanto de forma documental como en cuestiones de brujería, ya que en el interior del cuarto pudimos encontrar todas las pruebas que confirmaban que mi abuelo había sido manipulado mentalmente durante años con el uso de hierbas, y en este lugar también había algunas pruebas que llevaron a mi madre y a su hermano gemelo a encontrar los datos de su verdadera madre varios años después. Y como se imaginarán, su verdadera madre era aquella mujer que vi esa noche en la casa de mi abuelo.
Sé que el caso en la realidad es complejo, sobre todo con la omisión de los detalles específicos, pero la única intención de mi relato era la de contarles que hay personas muy malas en este mundo y que siempre cabe la posibilidad de que la persona que está a un lado de ustedes no sea la que ustedes creen. Y en mi caso, siempre tendré aquel bello recuerdo de haber visto, aunque sea de forma etérica, a mi verdadera abuela, quien de algún modo me reveló toda la verdad. Gracias por escuchar los relatos de esta noche, lectores de la oscuridad. Este video fue en parte posible gracias al apoyo monetario de los miembros del canal. Gracias por todo su apoyo. Recuerden que pueden patrocinar los videos que compartimos dando clic en la sección de miembros, y si no pueden apoyar de esta forma, también me ayuda mucho que comenten y compartan cada una de las historias. Si quieren escuchar más relatos de terror, los invito a suscribirse a mi segundo canal, Letras en la Niebla, donde tengo un buen catálogo de relatos inéditos que nunca he publicado por aquí. El enlace lo pueden encontrar en la descripción de este video. Al final del video, les dejaré un enlace con las 2 entregas anteriores de estos especiales, para que se pongan al día con los relatos de terror que ocurren en esta ciudad. No se los pueden perder. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome en la sección de comentarios cuál fue su historia favorita de esta noche, o también pueden compartirme un emoji de un tigre. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.